11 en punto de la mañana, gracias por acompañarnos en un programa más de Proyección INVU Renovemos Costa Rica. Por supuesto que para nosotras siempre es un placer que ustedes nos acompañen para hablar de temas muy interesantes. Hoy precisamente vamos a estar conversando de ciudades y movilidad, el tipo de ciudad que queremos y cómo nos desplazamos en ella. Como siempre, está conmigo mi compañera Tatiana Mora, ella es la jefa de comunicación del INVU para poder desarrollar todos los temas, Tati, que como cada viernes tenemos en cuenta. Y hoy un anuncio bastante importante, Así ¿verdad, es. Tati? Otra vez, pero este es nada más que hoy vamos a estar en vivo a través de las redes sociales a las 11 de la mañana y el programa se va a repetir a las 5 de la tarde, así que para quienes nos escuchen a través de 101.5 Radio Nacional, muy buenas tardes. Correcto, Tati, así que no se olviden que esta tarde vamos a tener repetición a través de la radio, pero por supuesto vamos a estarle llevando todos los detalles acerca de este tema tan novedoso que hemos preparado y que por supuesto, como siempre, le tenemos una información amplia para que usted se ubique con todos los aspectos que vamos a estar tratando. Y así es, también queremos dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Estamos muy bien acompañadas por mi compañero Delio Robles, quien trabaja en la unidad de asesoría y capacitación. Delio, bienvenido nuevamente al programa. Muchas gracias estar de nuevo por acá y pues saludar a todas las personas que nos están viendo y escuchando desde sus casas. Muy bien. Y también estamos con José Rodolfo Rojas, quien es coordinador del subproceso de modelación y planificación urbana del MOP. José Rodolfo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Tami, buenos días, Delio, Tati. Muchas gracias, muy agradecido con la invitación y pues esperamos que este programa sea bien provechoso para todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Claro que sí, Tati, vamos de una vez entonces a la información para poder tener amplios detalles. De las ciudades del mundo han generado importantes desafíos en términos de movilidad urbana. El tipo de ciudad que deseamos está intrínsecamente ligado a cómo nos desplazamos en ella y las opciones de movilidad que brindamos a los ciudadanos tienen un impacto directo en su calidad de vida, salud física, mental, sostenibilidad ambiental y la economía de la ciudad. En la actualidad, la agenda social latinoamericana es en esencia una agenda de desarrollo urbano. Casi el 80% de la población de la región vive en centros urbanos y se llegará a cerca del 90% en las próximas décadas. Por ello, los esfuerzos para afrontar una mayor inclusión social y luchar contra la pobreza se concentran en atender las poblaciones residentes en las grandes ciudades. Es crucial que la planificación urbana tenga en cuenta estas dimensiones y ofrezca soluciones de movilidad adecuadas para satisfacer las necesidades de los habitantes de la ciudad. En este contexto, cada vez más ciudades de todo el mundo están adoptando la movilidad sostenible como una prioridad. Esto implica fomentar y redescubrir la ciudad a través de su uso y lógica relación en un mismo espacio del peatón, la bicicleta, el transporte público, los vehículos eléctricos, por medio de una conexión que resulta de la integración de la planificación del transporte y la planificación urbana. El diseño urbano puede mejorar significativamente la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos, promoviendo la accesibilidad y la seguridad para los peatones y ciclistas y reduciendo la dependencia del automóvil privado. El uso del espacio público es concebido como un mecanismo de integración social. No hay integración social sin espacio público. Es, por tanto, un factor de equilibrio social, referente primario y sustancial de la ciudad, contribuyendo a la competitividad urbana. Al hacer uso del espacio público, se transforma la cultura ciudadana y genera la apropiación colectiva. Siendo así, el desarrollo de las políticas de transporte como parte de la intervención en el espacio público que obligan a los diversos actores como gobierno, instituciones públicas, privadas y cada habitante a tomar acción de forma responsable de todos los aspectos que influyen de forma significativa en la movilidad.
En definitiva, abordar la movilidad de manera adecuada es un aspecto esencial en la construcción de ciudades más sostenibles, habitables y saludables, que satisfagan las necesidades de todos sus habitantes y fomenten un futuro más próspero y sostenible para todos. Y si usted quiere saber más sobre este tema, quédese con nosotros en esta edición de Proyección INVU y conozca cómo podemos mejorar nuestra movilidad y cuáles son las opciones con las que contamos. Bueno, y recuerde que usted también puede hacer sus consultas a través de las redes sociales y seguirnos por 13.3 de Televisión Abierta. Hoy estamos hablando de ciudades y movilidad, el tipo de ciudad que queremos y cómo nos desplazamos en ella. Tati, qué importante, porque a veces que estamos por la ciudad vemos ese montón de presas y decimos, ¿cómo se manejará esto? ¿Cómo funcionará la movilidad urbana? Un término que estábamos escuchando incluso en la información que teníamos al aire. Así es, y es que cada vez que estamos en una presa, lo primero que decimos es ¿por qué? ¿Qué montón de carros? ¿Por qué es que hay tanta presa? Pero no nos ponemos a pensar que nosotros también somos parte de esa movilidad urbana, ¿verdad? Y bueno, para ello tenemos dos expertos aquí. Voy a arrancar con Rodolfo, que nos comente un poquito qué es eso de movilidad urbana. Bueno, la movilidad urbana es un concepto que tenemos en la forma como nos desplazamos en la ciudad, ¿verdad? No solamente las personas, sino también los bienes y servicios, ¿verdad? Esto pone las carreteras en un eje fundamental social porque son los que nos dan acceso a trabajo, a seguridad, a servicios, a educación, a todas las actividades diarias que realizamos, ¿verdad? Como personas en nuestro día a día, independientemente del modo de transporte que vayamos a utilizar. Entonces, la concentración de población o de inclusive de desarrollo en las urbes o en las ciudades, como por así decirlo, en la GAM, es lo que ha hecho que mucha gente de sectores rurales converja a la ciudad, ¿verdad? A realizar sus actividades, y al no tener sistemas de transporte público, digamos, eficientes, o sea, a pesar de que existen sistemas de transporte, pero no hay uno que la gente decida utilizar, ¿verdad? Y entonces utilizamos vehículos particulares y esto ha generado estos problemas de congestionamiento que hemos estado y que comentaba Tatiana que experimentamos todos los días cuando venimos a nuestros trabajos o cuando andamos por la ciudad. Entonces, por ahí, ¿verdad? La importancia un poco también de lo que es la movilidad urbana y de lo que tenemos que trabajar para poder ir poco a poco mejorando esta situación de movilidad en las ciudades. Claro, a mí me parece algo súper interesante lo que comentaba don José Rodolfo, y es el tema del desarrollo, porque incluso, Tati, lo veíamos en la nota, ¿verdad? Antes de esos carritos, las calles estrechas, ¿verdad? Y cómo va cambiando, cómo vamos evolucionando. Don Delio, tal vez si hablamos un poco de qué tan importante es la movilidad urbana para poder tener un desarrollo efectivo. Claro, acá es importante entender el concepto de movilidad, digamos, desde un punto de vista amplio y para que todos lo entendamos. Siempre un buen ejemplo es preguntarnos, bueno, cada una de las personas, cómo es la experiencia que vive en ese proceso de origen-destino, ¿verdad? Donde está tal vez en su hogar, va a su trabajo, o no pensemos solo en el trabajo, pensemos también una persona que los niños y niñas que tienen que ir a la escuela o cuando tienen que ir al colegio, esos desplazamientos. ¿Cuál es la experiencia que está teniendo cada una de estas personas en esos procesos de movilidad? Entonces nosotros a partir de esto podemos identificar un montón de experiencias, unas muy buenas, pero muchas bastante negativas. ¿Por qué? Porque tal vez alguien dice, bueno, mi experiencia de movilidad es a través de autobús, pero para llegar a él requiero caminar cierta distancia, igual para regresar, y en algunas ocasiones donde tomo el autobús, cuando es la época lluviosa, pues no tengo tampoco cómo, digamos, estar cubierto, ¿verdad?, bajo un espacio, y tal vez la frecuencia no es lo suficiente. Entonces la experiencia puede ser muy distinta a la experiencia de alguien que dice, bueno, mi movilidad es de un estacionamiento a la parte de mi trabajo y llego a mi casa, ingreso y tengo otro espacio donde estoy cubierto de la lluvia y no tengo ningún inconveniente. Lo que pasa es que esta diferencia de experiencias nos tiene que dar pie a entender que porque unas personas tengan la posibilidad de desplazarse en automóvil, no podemos únicamente dar la prioridad a la movilidad
a el espacio de las carreteras para los automóviles, porque también tenemos un gran porcentaje de personas que se desplazan cada día que no es en el automóvil, ¿verdad? Entonces, esto es importante entenderlo y la experiencia de cada una de las personas. Quizá alguien dice, bueno, mi recorrido es bastante extenso, todo en vehículo, pero alguien puede estar recorriendo distancias incluso inferiores, no en vehículo, sino en autobús y quizá teniendo un periodo de desplazamiento mayor. Y lo otro es que en Costa Rica, bueno, tenemos la particularidad de cuando hablamos de la movilidad urbana, pero también hay que dar pie a las otras, en otras áreas, ¿verdad? Porque cuando estamos en entornos también rurales, esta movilidad puede ser de diferentes formas y incluso en muchas partes de Costa Rica por temas dependientes la movilidad, ¿verdad? De qué tan pendiente tiene la calle o no, si yo tengo que caminar, si tengo que ir en autobús, en vehículo, puede cambiar. Entonces, por eso está ligado directamente pues, con el desarrollo y también con la calidad de vida que tengan las personas. De todos nosotros acá y las personas en particular podrían decir, bueno, ¿cuánto tiempo utilizo yo de movilidad al día, a la semana y luego al mes, al año y cuánto se me va y qué hicimos en esos espacios de desplazamiento y de movilidad? Entonces, acá es como para explicarlo desde otro espectro, ¿verdad? Desde la experiencia de las personas, de los usuarios, de las personas usuarias, de lo que está ocurriendo dentro de la movilidad y cómo es importante que pues todas las instancias que estén asociadas a el desarrollo y la planificación y demás consideren que la movilidad no solamente es pues el ancho de una carretera. No, y es que estaba pensando en eso. Tami, ¿cuánto duras vos para llegar aquí? Bueno, ahorita, yo soy de Alajuela y ahorita con los arreglos que están en la parte de la radial me está tomando 45 minutos en un recorrido que normalmente hacía en 20 minutos. Entonces está bastante saturado y eso les digo que movilizándome a las 5:15 de la mañana, ¿verdad? Ni siquiera en una hora Ni siquiera pico. en la hora, en la presa. Exactamente. Ni siquiera en la Sí, presa. Ni siquiera decir uno a las 7 de la mañana, que normalmente es cuando la gente viene para San José. Entonces sí lo estamos viendo bastante complicados, pero ahorita porque están esos cierres y se está utilizando una sola vía para entrar y salir de Alajuela, ¿verdad? Pero son 45, 20 Sí. minutos que Sí. antes podías dormir un poquito más o alistarte con más calma. Y de eso se trata Rodo, la movilidad urbana, de verdad, y el transporte público. Yo soy usuaria de tren y siempre lo digo, me encanta usar el tren, pero también todo el mundo quiere usarlo, está llenísimo siempre, y también las distancias que uno tiene que caminar para de un punto a otro, a veces complica un poco el que uno diga, voy a utilizarlo siempre. Claro. No, por supuesto. Y creo que de eso se trata todos los programas de movilidad urbana o todas las iniciativas, tanto privadas como también a nivel de sector, que se están tomando en estos temas, puesto que hablar de movilidad urbana es también hablar de calidad de vida, ¿verdad? Las personas van a agradecer muchísimo si contáramos con un sistema de transporte público eficiente, si tuviésemos sistemas de movilidad activa más incluso sostenible, pero esto todo va a ir ligado no solamente de un tema de transporte, sino que también hay que hablar y verlo como un todo, en donde también tenemos que integrar el sector de hábitat y territorio en temas de ordenamiento del territorio y planificación urbana, ¿verdad? Entonces es importantísimo tener esa convergencia, digamos, de sectores, esa unión para que podamos hacer alternativas más efectivas para los usuarios, que al final de cuentas, como bien decías, se reduce en 20 minutos, 30 minutos más de tiempo que pueda dormir un poquito en la mañana o que pueda llegar antes a mi casa en la tarde y poder disfrutar con mi familia, con mis hijos o simplemente simplemente descansar. Exacto, simplemente descansar o hacer actividad física, ejercicio, lo que fuera. Ya eso es ganancia y es calidad de vida que le estamos ofreciendo a las personas. Entonces, sí, la movilidad urbana es importantísima y juega un papel fundamental en la calidad de vida de todos. Bueno, y ahí le sumamos al estrés, ¿verdad? Que produce a veces Claro. estar pegadísimo 45 minutos, 40 o una hora en una presa, ¿verdad? Y lo que decíamos ahora en la nota que nos enviaban esta información el equipo de comunicación del IMU, que el 80% de las personas decide vivir en centros urbanos. ¿Qué hacemos entonces con esa cantidad de población? Porque sabemos que hay una creciente población, sobre todo en las partes urbanas, ¿verdad? O decirlo, por ejemplo, en Costa Rica, para adoptar un poco el gran área metropolitana. Entonces, ¿cómo hacemos para garantizar que en serio esa movilidad sea efectiva, adaptada a la cantidad de
población que tenemos, Rodolfo. Sí, bueno, yo creo que acá tenemos que empezar a fortalecer política pública, ¿verdad? Eso es importantísimo y generar una gobernanza entre los sectores, porque no podemos atacar el tema de congestionamientos viales si no vemos también la problemática a nivel de mancha urbana y a nivel de ordenamiento del territorio. O sea, la densificación de la ciudad y el desarrollo en usos mixtos es fundamental para poder llevar a cabo paulatinamente, ¿verdad?, este desarrollo o esta movilidad que queremos, ¿verdad? Empezar a implementar el desarrollo orientado al transporte, en donde vamos a ir adaptando el desarrollo a las zonas de transporte, ¿verdad?, a las vías que tenemos habilitadas para que cuando ya estén totalmente llenas poder ir ampliando estas zonas de mancha, ¿verdad?, cuando hacemos diseños o cuando planificamos una ciudad. Entonces creo que es una tarea bastante grande la que tenemos, ¿verdad? Y más acá en Costa Rica y es necesario muchísimo la unión de sectores, ¿verdad? ¿Tenemos algún buen ejemplo ahorita que se haya tenido que hacer algún análisis para poder hacer un cambio en alguna zona que haya estado complicada? Bueno, pues así como en temas de movilidad, pues desde el ministerio se está haciendo se está trabajando con el CITGAM, con lo que es también el proyecto de sectorización, que eso es una sectorización, ¿verdad?, del GAM para generar líneas de autobuses que sean un poco con carriles exclusivos y de esta forma poder tal vez también colaborar con la movilidad de las personas, incluso hacer algún tipo de intermodalidad con otros medios, con otros modos de transporte, como por ejemplo el tren o taxis y demás, o otras líneas de autobuses. Entonces, eso ha sido una tarea que se ha venido desde hace muchos años realizando desde el ministerio y ya esperamos que pronto, y ojalá el próximo año, en el primer trimestre del 2024, podamos estar viendo la primera línea de sectorización ya en funcionamiento. Bueno, que yo creo que bastante esperadas por muchísimos usuarios. El otro día estaba en Escazú y una persona tenía que ir hasta La Abuelita, que está cerquísima de Escazú, y me decía, no, es que tengo que ir de Escazú a San José y de San José a La Abuelita. Cuando si vos te vas en carro, ¿verdad? En realidad es súper cerca. Claro. Pero bueno, esperemos que sea pronto. Esperemos que sí. Y es que Tati era más la vuelta, como decimos nosotros, ¿verdad? Era más la vuelta que tenía que ir a dar que, completamente, ¿verdad? es que imagínate Una locura. cuánto tiempo se puede durar en ese trayecto que realmente es corto, puede durar unos 20 minutos quizás, pero mientras te desplazas y tienes que ir hasta el centro de San José, puede durar perfectamente 2 horas en cada trayecto. Exacto. Pero bueno, esperemos que ya José Rodolfo nos traiga buenas noticias. El próximo año lo vamos a invitar para que nos hable de eso. ¿Verdad que Claro, sí? También, claro. así es. Esperemos que sí. Tengamos buenas noticias y no solo en este proyecto, sino en algunas otras iniciativas que también se están llevando a cabo. Bueno, y es que José Rodolfo también decía ahora algo que a mí me parece súper importante, y es que va de la mano con el sector hábitat y territorio, y es justamente que todo este tema de movilidad urbana va muy pegado a lo que hace el INBU desde el tema de planificación y ordenamiento del territorio, Deli. Claro, cuando se debe de orientar todos los esfuerzos de las diferentes del Estado, ¿verdad?, de planificar las áreas urbanas y de ordenar el territorio, existe un elemento bastante importante y es la participación o el tema clave asociado a los gobiernos locales, a las municipalidades. ¿Por qué? Porque, bueno, dentro de los aspectos que se planifican, se deben de considerar todo aquello relacionado pues a la movilidad. Esto en la línea de que nosotros tenemos que entender que, si bien es cierto, cada cantón tiene un límite, ¿verdad?, político-administrativo, cuando hablamos de movilidad no es que se termina el cantón y ahí se termina la línea, la conexión, y entonces cambia completamente, sino que son flujos de movilidad de un punto a otro que pues acá no trasciende el tema de que esté en la división político-administrativa. Entonces eso ocurre, bueno, con personas que a veces pues en muchas ocasiones hasta tienen que atravesar, por ejemplo, 3 provincias, ¿verdad?, en sus respectivos recorridos. Y lo que hace la planificación urbana o lo que se tiene que considerar es todos los aspectos relacionados a la movilidad, no solamente desde el cantón,
sino también con todas las áreas circunvecinas y regionales también. Bueno, y es que esta mañana estamos conversando sobre las ciudades que queremos, sobre todo en temas de movilidad urbana, y qué mejor que hacerlo con un experto que trabaja en el MOP y otro que trabaja en el INVU, porque son dos cosas que van de la mano. Así que vamos a ir a un corte y al regresar seguiremos conversando sobre este tema. Gracias por continuar en Proyección INVU Renovemos Costa Rica. Recuerde que hoy le estamos hablando de ciudad y movilidad, y en esto es muy importante también, Tati, el tema de la planificación, que hay que tomarla muy en cuenta. Así que yo quisiera, pues en este bloque, hablar un poquito de ese tema y preguntarle a don Delio, ¿cómo podemos lograr esa armonía entre la movilidad urbana y también el tema del transporte para que sea efectivo? Ok, si nosotros solamente pensamos que la movilidad es resolver el medio de transporte como tal, no estaríamos de alguna u otra forma comprendiendo efectivamente qué es la movilidad urbana. ¿Por qué? Porque estamos dejando de lado lo que anteriormente expliqué, todos aquellos traslados adicionales que las personas tienen que hacer cuando tienen que realizar una conexión, por ejemplo, de un transporte con respecto a otro, la conexión ya sea vía peatonal. Entonces dejamos de lado todos esos aspectos más allá de solamente el transporte. Entonces le pongo un ejemplo, en muchas ocasiones alguien podría decir, bueno, tengo un servicio de bus bastante adecuado, pasa regularmente, considero que es bueno, pero resulta que donde llego, la llegada del autobús a donde estoy, tiene un lugar en mal estado, tiene las aceras en mal estado, donde si yo tengo que caminar, qué sé yo, 400, 500 metros, es un lugar que tengo que irme por un espaldón. Entonces ya ahí es donde comenzamos a comprender que no solamente era el medio de transporte que quizá podía estar en buenas condiciones. Lo mismo pasa para todos aquellos casos donde las personas tienen que realizar un cambio de transporte. ¿Por qué? Porque alguien podría realizar un traslado en tren, pero luego también requiere un traslado en autobús, y entonces quizá el del tren sí es eficiente, pero el del autobús no lo es tanto. Y la conexión entre un punto a otro tampoco es, o si es entre dos autobuses, o si es vehículo con tren, o si es caminando y tren. Entonces,
todas esas conexiones que se dan o interconexiones que se dan entre esos desarrollos de origen-destino es lo que nos lleva a tener o a entender la movilidad en un todo, ¿verdad? Cómo tiene que estar orientado o planificado no solamente a través del medio de transporte como tal. Lo mismo ocurriría para los casos de las personas que se desplazan en automóvil, que igual en algunas ocasiones tienen un traslado bastante adecuado y son accesos adecuados, pero en otros pues llega y ya el acceso no es lo que se esperaría y entonces se complica mucho pues el acceso ya sea en vehículo, en automóvil o incluso en autobús, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que entender, no es solamente el medio de transporte, sino todo lo demás. Y yo siempre lo asocio y nuevamente lo digo sobre la experiencia de las personas de todo ese traslado, desde el inicio hasta el final. También quería acotar sobre un tema que en muchas ocasiones se deja de lado y es que cuando se habla mucho de movilidad y demás, de movilidad urbana y de temas de transporte, pensamos en los casos cuando vamos a los trabajos y demás, pero tenemos que entender que en Costa Rica también tenemos un gran porcentaje de personas que, de adultos mayores, que de igual forma pueden realizar movilidad en áreas cercanas a sus localidades, ¿verdad? O lejanas también, pero que se deja de lado estos espacios. Entonces, asociado a las condiciones de las aceras o personas con algún tipo de discapacidad, entonces dejamos de lado todo lo relacionado a la movilidad a lo que corresponde a la movilidad peatonal, que son todos estos espacios de aceras, de vías peatonales, donde tienen que estar consideradas dentro de la planificación como algo prioritario. No se debe de concebir que dentro de áreas urbanas donde habitan bastantes personas veamos, digamos, el tema de aceras como algo residual o como algo que es más importante la calzada o lo que nos llama uno la calle como tal. De hecho, no sé si ustedes han observado, pero cuando uno puede ver fotografías antiguas de Costa Rica en las áreas urbanas, de hace muchos años, digo incluso 90, 100 años, es muy particular ver como, si bien es cierto, la calzada, porque en esa época no teníamos una demanda de vehículos como la que tenemos ahora, ¿verdad? Las aceras siempre estaban constituidas en estas áreas urbanas, incluso algunas con anchos superiores, y era algo prioritario en muchas zonas. Y ahora, culturalmente a veces las personas no lo ven, dicen, bueno, lo importante es la preocupación es más el hueco en la calle que si la acera tiene una condición adecuada o no. Entonces dejamos de lado esa necesidad que también tienen muchísimas personas de pues transitar por las vías peatonales. Bueno, y en el caso que haya aceras, porque todavía tenemos Exacto. muchos lugares en las no? diferentes... Sí, exactamente, que no existen aceras y prácticamente que hay que caminar por la orilla de la carretera, ¿verdad? Sí, y también la existencia de estas y el estado de las mismas y comprender que muchísimas personas cuando se tiene un problema de movilidad no es sencillo transitar por una acera que no tiene las condiciones adecuadas. Pues está llena de huequitos. Exacto. No sé si les ha pasado. Entonces, o si sos de Heredia, hay que caminar por media calle porque son muy pequeñitas. Exacto. Y entonces ante la ausencia de estos espacios es importante que dentro de la misma planificación urbana se consideren incorporar áreas exclusivas peatonales, peatonizar más áreas, porque a veces es algo que a simple vista lo podemos identificar. Entonces uno puede ver cómo en muchas áreas urbanas las aceras son angostas o incluso aunque tengan el ancho reglamentario de 1,20, vemos donde la cantidad de personas caminando, peatones, es tanta que tienen que tomar incluso área de la calle, donde en la calle se están utilizando espacios exclusivamente para estacionamiento en la calle, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría cuando le damos prioridad a esos peatones que son los más que están transitando en esas áreas y que incluso esto está asociado cuando son a zonas comerciales, que potencia también las mismas zonas comerciales? Entonces, es importante que desde los gobiernos locales, cuando hacen sus procesos de planificación, es quitarse como, ¿verdad?, una venda, diría yo, y creer que en muchas áreas de los cantones las aceras pueden llegar a ser más allá del 1,20.
Y bueno, alguien podría decir, pero si hacen eso, ¿qué hacemos con los vehículos? Bueno, también tenemos muchas áreas para los mismos vehículos, ¿verdad? Entonces es buscar ese balance y no solamente priorizar dentro de nuestras áreas urbanas solamente pues para el tema de vehículos, sino considerar el tema de las mismas aceras, porque finalmente las personas también que andan o que andamos en vehículo, pues también pues, nos vamos a tener que bajar del mismo y vamos a tener que utilizar las aceras, ¿verdad? No es como que no las vamos a utilizar o que no las van a utilizar, ¿verdad? Bueno, es que qué importante eso. Yo no hubiera pensado en las aceras también, Claro, Tati, vea, y digamos yo me puedo pensar también en el tema de la ciclovía, por ejemplo en el ¿También? centro de San José, que uno va caminando por ese bulevar, ese montón de personas, la ciclovía nadie la respeta, todo el mundo camina por la ciclovía, cuando es ya alguien en bicicleta viene sonando una campanita y prácticamente que te va a levantar ahí en el centro de San José, ¿verdad? Entonces, bueno, son ejemplos que tenemos muy cerca nosotros como ticos, ¿verdad? Así es, y también hoy tenemos otro invitado que es el arquitecto Eric Solís, quien es consultor en movilidad sostenible, y le preguntamos a don Eric qué relación existe cuando hablamos sobre las ciudades y la movilidad. Bueno, vamos a ver, hay un tema muy importante a considerar y es que el urbanismo no se puede separar de la movilidad. ¿Qué se quiere decir con esto? Que a la hora de planificar las ciudades o los entornos en los que vivimos, no podemos dejar de lado cómo nos vamos a mover en los mismos. Es decir, no solo debería planificarse los cuadrantes, sino el espacio entre los cuadrantes, ¿verdad? Que es la vía pública. Y debería pensarse como lo que es como un binomio inseparable, la movilidad y el urbanismo, porque históricamente, es decir, primero las ciudades, qué sé yo, las primeras ciudades que se crearon hace miles de años, respondían a necesidades humanas de traslado, pero esos traslados eran probablemente la gran mayoría a pie. En algún momento, probablemente ya después el ser humano podía recorrer distancias un poquito mayores cuando domesticó el caballo, y constantemente así fueron apareciendo otro tipo de modos o formas de movilidad, la bicicleta, que es una muy usada y muy recomendada hasta la fecha, el automóvil, bueno, el transporte público, ya también está el tema ferroviario, también se podría hablar inclusive de ¿por qué no?, de ciudades portuarias, ¿verdad? Que se desarrollan más bien alrededor de grandes cuerpos de agua, ya sea ríos o mares o lagos inclusive. Y conforme este patrón de movilidad de las personas que habitan ahí, es que la ciudad se va a terminar desarrollando y debe terminar desarrollándose para facilitar la movilidad y brindar la mayor cantidad de opciones, ojalá lo más sostenibles posible a todas las personas que habitan en ellas. Bueno, y además también le consultamos qué beneficios existen cuando la movilidad está inmersa ahí en esa planificación urbana. ¿Qué importancia tiene invertir en el espacio público en términos de mejorar, digamos, la interacción social? Pues bueno, los espacios públicos son sitios de reunión por excelencia. Al ser públicos son de libre acceso. Estamos hablando de parques, de plazas, de áreas de juegos, pueden ser juegos infantiles, pueden ser juegos, inclusive instalaciones deportivas, qué sé yo, polideportivos, canchas de algún tipo de deporte. Entonces ahí, al garantizar tener ese tipo de espacios, van a confluir una serie de personas o de usuarios de diferente índole, ya sea de diferente clase socioeconómica, de diferente edad, de diferente situación, inclusive, qué sé yo, tal vez hay personas que son nacidos en ese lugar, hay personas que han vivido toda su vida en ese lugar, hay otros que tal vez están de visita, hay otros que tal vez acaban de mudar ahí. Entonces, permite la interacción de un sinfín, digamos, de perfiles que de otra manera sería muy difícil que coincidan o confluyan en otro lugar, ¿verdad? Vamos a ver, ahora en el desarrollo urbano están muy de moda los condominios, especialmente en Costa Rica, ¿verdad? Los condominios residenciales. Esos espacios son restrictivos, solamente son para los que pueden pagar y costearse vivir ahí, o en todo caso sus invitados, que son probablemente personas como del mismo círculo socioeconómico, lo que sea, o en todo caso familiares.
cuando tenemos más bien la oportunidad de tener espacios como plazas, parques, anfiteatros y este tipo de instalaciones, y además los gobiernos, ya sea tanto local como gobierno central, invitan a las personas a actividades que puedan haber en estos espacios, ferias, conciertos, conmemoración de fechas especiales, yo qué sé, para Navidad, para el Día del Niño, para actos de independencia o cosas de este tipo, pueden confluir todo este tipo de perfiles y de personas que de otra forma jamás o muy difícilmente se podrían ver mezcladas, y esto enriquece la sociedad como tal. Bueno, y es que definitivamente la renovación urbana y los espacios públicos son importantísimos en todo el ordenamiento y planificación del territorio, así como también lo es la movilidad. A este mismo tema, pero ampliando un poquito más, ¿verdad? Es importante que a la hora de hacer dicha planificación, y ahora pensando en las ciudades actuales, ¿verdad?, en el mundo contemporáneo, incluyamos a todos. No porque ahora tengamos aviones, no porque ahora tengamos carros inclusive eléctricos, ¿verdad?, no porque ahora tengamos motocicletas, no porque ahora tengamos, yo qué sé, trenes rápidos, ferrocarriles, metros, es que vamos a tomar una u otra decisión. Lo más adecuado acá es pensar en absoluto y completamente todas las personas y las diferentes formas de movilizarse. Hay un concepto que se conoce como calles completas. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de diseñar una calle o una vía pública, yo tengo que pensar en cualquiera de los usuarios o personas usuarias que vayan a transitar por ahí, y de cualquier manera que lo vayan a hacer, de forma que lo hagan de manera segura y de manera eficiente. Esto es pensar, vamos a ver, pues claramente sí, en las personas que van caminando, incluso las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿verdad?, que les afecta su movilidad especialmente. Personas que pueden ir en bicicleta, personas que pueden ir con niños, con carga, adultos mayores, personas que van también, ¿por qué no?, ¿verdad?, que están esperando el autobús o algún otro sistema de transporte público colectivo, personas que van en motocicleta, en carro, vehículos de carga, que van tal vez a suplir a los comercios que hay cercanos. Y esto es importante porque entonces, al planificar una calle o una vía desde esta perspectiva, nos garantizamos no dejar a nadie por fuera, o en todo caso, reducir las probabilidades de que alguien quede por fuera, ¿verdad? Quizá haya algún tema que se pueda mejorar, ¿verdad?, y poco a poco se puedan ir mejorando, digamos, las calles, que eso es otra cosa. O sea, cuando se hace una inversión en espacio público, no hay por qué decir hasta aquí llegamos, es más bien aquí empezamos a mejorar las condiciones y vamos a ver cómo funciona o cómo se comporta para ver si podemos mejorarlo en el corto o mediano plazo. Bueno, la inclusión quizá es lo más importante que nos ha dicho don Eric, explicándolo, don Eric Solís, quien es consultor de movilidad urbana, y es eso, Tami, esa es la planificación, es ver cómo hacemos para que todo el mundo tenga acceso a. Claro, Tati, algo muy importante también que él mencionaba es la parte del diseño, ¿verdad? Yo quisiera que tal vez Rodolfo nos explique un poco qué aspectos a nivel de diseño a la hora de pensar en movilidad urbana se toman en cuenta precisamente para tener lo que nos decía don Eric hace unos instantes, esa accesibilidad para todos. Sí, bueno, creo que en esto es importante tomar en cuenta que cuando hablamos del concepto de calle completa que indicaba el arquitecto, estamos hablando de un lugar en donde vamos a encontrarnos todos, ¿verdad? Diferentes modos de transporte, personas, y pues tenemos que tomar en cuenta al peatón, tenemos que tomar en cuenta a los tránsitos, digamos, diarios que pasen por esas zonas, tenemos que pensar en la arborización de las zonas, hacer que las calles sean caminables, que sean accesibles, seguras, muy importante, también que haya en el diseño de estas calles completas también una perspectiva de género para todas aquellas personas que
de mujeres más que todo, que cuidan niños. No es lo mismo para una persona que va con una mujer que va con un coche Claro. por la calle que también una persona que va simplemente caminando. No es lo mismo también para una persona con una discapacidad. Entonces hay que pensar en todos estos elementos de seguridad y por eso también creo que es importante, con base también a lo que decía un poco Delio antes, hay que hacer una integración también de normativa urbana y a nivel de movilidad para poder generar una mayor gobernanza en temas de infraestructura y de diseño, para que podamos tomar en cuenta no solo lo que indica una parte de los usuarios, sino tomar a todos, la sociedad civil acá o los usuarios, tomarlos en cuenta dentro de los procesos de diseño es lo más importante. Creo que las personas que usan esas vías o que viven cercanos a esas calles son las más importantes para tomarlas en cuenta a la hora de hacer diseños en estas carreteras. Bueno, y que al fin y al cabo somos todos, Tati. Eso te iba a decir, somos todos. Y es que ahora Rodolfo tocaba un tema importantísimo que es la arbolización, ¿verdad? Y a veces uno piensa, Delio, que eso no es tan relevante, ¿verdad? Y es que hasta el arbolito que yo voy a poner ahí, hay que ver si no tira las raíces hacia el exterior, ¿verdad? Si es un árbol que puede estar ahí climáticamente hablando. Sí, algunos aspectos con respecto a la arbolización o el arbolado urbano, es considerar lo siguiente. Nosotros tenemos áreas o dentro de las áreas urbanas, espacios donde es adecuado o oportuno la colocación pues, de arbolado. ¿Y por qué? Bueno, porque la sombra pues, genera confort en el recorrido de esas áreas peatonales. Y no solo en el recorrido, sino en la estancia de las mismas. Es decir, pues alguien puede estar ahí y no caminar, ¿verdad? Y baja pues las temperaturas de todas estas áreas urbanas donde se ha incrementado de manera significativa la impermeabilización del suelo y entonces pues mejora de manera efectiva. Acá lo importante también es que se tienen que considerar criterios adecuados de lo que se puede colocar dentro del arbolado y lo que no, porque si se hace pues sin ningún tipo de criterio podemos estar digamos de una muy buena intención de que alguien dice bueno voy a sembrar el árbol porque por la sombra y demás, luego generar a mediano o largo plazo algún tipo de inconveniente sobre la misma infraestructura que se realizó, ¿verdad? Ya sea la peatonización y demás. Entonces, sí se tiene que buscar un criterio adecuado para conocer qué tipo de arbolado se puede colocar y cuál no. Bueno, eso que Tati, que Delio comentaba, súper interesante también, porque Tati, bueno, nosotros tuvimos la experiencia como vecinos de Alajuela que nos sembraron arbolitos y se veían súper lindos al inicio, fuera de la casa, ¿verdad? Y después, ¿qué fue lo que pasó? El árbol no creció ni siquiera 1 metro y al final empezaron a tener problemas porque se empezaron a levantar hasta incluso las aceras y después fue toda una complicación, porque incluso ni siquiera las personas mayores podían transitar por ahí, ¿verdad? Entonces sí fue bastante complicado. Incluso acá también puede variar más, además del tipo de especie, el cómo se sembró digamos, el árbol, ¿verdad? Entonces son aspectos de considerar ya con criterios de personas que tengan conocimiento en la materia, para que, nuevamente indico, la buena intención no se convierta en que las personas más bien no quieran árboles en la ciudad. Y es importante que sí se incentive todos estos espacios de sombras y demás dentro de la misma ciudad, que para todos es demasiado cierto que nos falta todavía generar acciones orientadas a que tengamos mayor cantidad de sombras en nuestras ciudades, porque cada vez más bien pues tenemos menos, ¿verdad? Y no solamente pues en estas áreas a la par de la acera, ¿verdad? Cuando se pueda, sino también en áreas de parques y demás. Sí, lo mismo pasó, que yo creo que Pro quería comentar antes de dar la palabra. Yo no sé si recuerdan hace un par de años atrás que en Los Yoses quitaron los icónicos árboles que habían, como
viene uno bajando, o más bien hacia el Mall San Pedro, y es que justamente, Tami, los árboles hicieron eso, las raíces se expusieron, empezaron a quitar la acera El espacio, por y supuesto. tuvieron que quitar los arbolitos. Bueno, todo el mundo dijo ¿por qué? Pero la realidad fue esa, que era que los arbolitos no eran, ese tipo de árbol no era para estar ahí y sembraron otros. Sí, de hecho lo que les iba a indicar era eso, ¿verdad? Que el diseño de estas carreteras es una tarea multidisciplinaria, o sea, no es simplemente un ingeniero, no es un arquitecto, ocupamos pues ingenieros en transporte, ingenieros urbanistas, paisajistas, forestales, ambientalistas, incluso hasta sociólogos, para ver las temáticas y las diferentes, la interacción que tienen las personas con el entorno, ¿verdad? Y poder hacer que el diseño de esta vía sea correcta, ¿verdad? Y que cumpla las expectativas que tenemos. Entonces, todos estos problemas con estos árboles que tal vez muchas veces las municipalidades, dentro de con su finalidad de embellecer la ciudad, colocan árboles, pero tal vez no son especies adecuadas para el ambiente, para las condiciones ambientales de esa región o el suelo, y entonces al final de cuentas hay que quitarlos. Entonces, más bien dejamos algo que podría ser muy beneficioso, más bien puede ser perjudicial, incluso hasta para el gobierno local, porque nos puede traer otro tipo de problemas a nivel de que nos levantan las carreteras, nos levantan las aceras, o incluso en propiedades de terceros. Entonces, es importantísimo que esos procesos de diseño tengan participación de profesionales de diferentes áreas para que estén pues implementados de manera correcta, ¿verdad? Muchísimas gracias, Rodolfo. Sí, de verdad que entonces acá el tema del diseño y la planificación son sumamente importantes. Vamos a hacer una nueva pausa, pero ya regresamos con más de Proyección Info. Bueno, muy buenos días, estamos en Proyección Info y estamos hablando sobre movilidad urbana en las ciudades que queremos. Tenemos repetición a través de la Nacional a las 5 de la tarde, así que para quienes nos escuchan, pues muy buenas tardes. Y estamos con dos expertos que nos están, Tami, dando hasta consejos de algo que uno no se imaginaría, que es hasta qué tipo de arbolito tenemos que sembrar. Dati, totalmente, y tal vez aquellos que están viéndonos a esta hora dicen, ay, eso también pasó por mi casa, ¿verdad? Qué complicado. Pero tal vez yo quiero que don Delio nos amplíe un poquito acerca de los desafíos que tiene hoy en día la movilidad urbana.
Bueno, dentro de los desafíos estamos en un proceso de que el tema, si bien es cierto, es bastante antiguo, el tema de movilidad urbana, de alguna u otra manera en los últimos años sí ya se está promoviendo más desde el mismo Estado, desde los gobiernos locales, donde se nota cierto tipo de preocupación. Incluso recientemente, hace un par de años, desde la Asamblea Legislativa se creó la Ley de Movilidad Peatonal, que esta pues da un paso adelante, ¿verdad?, sobre temas en la materia. Y también otro aspecto relevante de desafíos es comprender que todas estas acciones que se generen en movilidad peatonal, en movilidad en general, y entre ellas la peatonal, no solamente es de crear algo y ya pensar que se solventó, se solucionó algo que podría ser un problema, sino incorporar siempre y tener claro los procesos de mantenimiento de lo que sea relacionado a la movilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todo lo relacionado al transporte tiene que tener procesos de actualización constante, toda la infraestructura asociada a la movilidad tiene que tener también procesos de mantenimiento, de acciones de mejora. Y eso pues suena como algo muy complejo, pero es muy sencillo. Si ustedes tienen en la localidad donde viven, ven que realizaron unas mejoras, qué sé yo, donde en las paradas de bus que llama uno, ¿verdad?, y estas no recibieron mantenimiento al cabo de 3 años, pues efectivamente ya se va a deteriorar y vamos a iniciar un ciclo de que el problema nuevamente pues está, o igual con aceras o igual con mejoras dentro del mismo transporte. Aspectos claves que tenemos que como desafío es mejorar la experiencia del usuario, de las personas usuarias en todos los procesos de movilidad, porque podemos, insisto, mejorar un medio de transporte, pero si la experiencia de usuario no la mejoramos, y una buena experiencia de usuario va ligada a que, por ejemplo, ¿cómo pago yo el tren, el autobús, el taxi, o cómo hago esos medios de pago? Me genera un retraso en el tiempo. ¿Cómo resuelvo en el año 2023 si quiero utilizar o desplazarme a una distancia larga? ¿Tengo que ir a un lugar a comprar el ticket y luego esperarme hasta la hora, o ya lo puedo hacer de manera digital? Entonces, esta experiencia de usuario desde la movilidad es algo en el cual se le debe de entrar como un gran desafío, porque de lo contrario vamos a seguir resolviendo partes aisladas de la movilidad y no vamos a estar llegándole a la persona que es el usuario final, que es somos quienes vamos a utilizar pues esos medios de movilidad. Bueno, y es que Delio estaba hablando de eso también, yo haciéndole números, cuando recientemente, porque fue recientemente que en el tren usted podía pues, pagar con su tarjeta de débito, de crédito, que me parece fabuloso, porque además hay menos manipulación del dinero, pero yo creo que aquí el experto que nos puede decir cómo van los pagos electrónicos es Rodo. Bueno, realmente es algo que se está trabajando también, ¿verdad?, que se desea implementar pronto, y es parte de las mejoras que se están haciendo en el sistema de transporte público. Sin embargo, y pues no son cambios que se pueden hacer de la noche a la mañana, ¿verdad? Hay toda una transformación tecnológica, una educación también hacia los usuarios que se debe de dar. Entonces, son procesos que se están dando, que ya incluso se han estado implementando poco a poco, pero que pues esperamos que pronto podamos, inclusive con el sistema de sectorización, ¿verdad?, poder llegar a tener hasta experiencias de otros países en donde podemos cancelar con una misma tarjeta diferentes modos de transporte, ¿verdad?, y hacer esas intermodalidades incluso. Entonces creo que eso son parte de las modernizaciones que se están llevando a cabo y que son alternativas muy adecuadas, y creo que son muy acertadas, y que este gobierno también le está dando bastante prioridad e importancia a implementar estas modernizaciones. Don Rodolfo, yo creo que también por ahí comentábamos anteriormente acerca de cómo esas políticas de transporte contribuyen precisamente a ese aprovechamiento del espacio público, que al fin y al cabo es el que utilizamos todos. Claro, ¿no? Y digamos, aquí hay que entender y tener claro que, ¿verdad?, el espacio público muchas veces lo entendemos como la plaza o como el parque o como el salón comunal, ¿verdad? Pero las carreteras o las calles son espacios públicos, y lo que hablamos muchas veces es
que hay que devolverle ese espacio público a las personas en el entendido de que tenemos que empezar a fortalecer, ¿verdad? La movilidad. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues también hay que ir poco a poco, pues no quitando, pero sí mermando tal vez un poco el uso de los transportes automotores, ¿verdad? Los vehículos particulares, y empezar a generar que las carreteras o las calles sean nuevamente lugares de encuentro para las personas. Entonces, como les decía anteriormente, necesitamos mucha política pública, necesitamos mucha unión, necesitamos también que los gobiernos locales pongan de sus partes, ¿verdad? Dentro, ahora que están tan cercanas las elecciones, ¿verdad?, municipales, dentro de los planes de gobierno incluso es importantísimo que todos los aspirantes a las alcaldías puedan tomar en cuenta estos mecanismos de movilidad que son importantísimos y que creo que ninguna ciudad, sea dentro del GAM o fuera, está exenta a necesitarlas, porque incluso, bueno, yo soy de una zona rural, ¿verdad? Y ya los problemas de movilidad son enormes. Ya no hay. Ya nadie está a salvo. No estamos a salvo, o sea, ya el congestionamiento vial es terrible. Y pues tenemos que empezar a ejecutar o tenemos que empezar a pensar en alternativas que no solamente sean dentro de la GAM, sino que también ya se vaya un poco a las zonas circunvecinas, ¿verdad? Y que podamos extenderlo a las zonas también rurales. Pero en general yo creo que debemos y yo sigo insistiendo en que tenemos que fortalecer muchísimo la gobernanza, tenemos que fortalecer mucho la unión, ¿verdad? Porque para poder devolverle ese espacio público a las personas, ocupamos también el involucramiento de organizaciones comunales, de organizaciones civiles, municipales, de empresas privadas, de todos. O sea, esto es una tarea que no es solamente el gobierno central y las municipalidades, es una responsabilidad que tenemos todos, y creo que es importante que nos involucremos. Y creo que, para agregar tal vez un desafío a lo que decía Delio, y es la educación, ¿verdad? Tenemos que empezar a generar mucha educación a nivel incluso escolar con los niños, para que ya se vaya inculcando esta conciencia de movilidad activa, de movilidad sostenible, en donde podamos ir cultivando esa chispa, ¿verdad? Y ir haciendo esos pequeños cambios, incluso desde los niños a los adultos. Y que movilidad no solamente es andar en carro, ¿verdad? Que también podemos andar en bicicleta, que podemos caminar. Bueno, ahí entra un tema también de ordenamiento del territorio, de cómo podemos empezar a movernos dentro de nuestra misma ciudad, lo que vos decías de espacios mixtos al inicio, ¿verdad? Y sobre todo, que quiero hacer ahí una acotación de lo que dijiste, me parece importantísimo, y es que yo como ciudadana, ahora que vienen las elecciones municipales, me fije un poquito en esos planes de gobierno y en qué quieren los candidatos que van a llegar al final, no solamente como alcaldes, sino también como representantes de los consejos municipales, y que tienen toda la potestad de echar a andar esos planes reguladores y cambiar ese tema de movilidad. Claro, porque tenemos que tener claro que la movilidad, una ciudad con una movilidad adecuada, es una ciudad que va a mejorar su productividad, con su productividad mejora la economía, y con la economía vienen servicios que mejoran la calidad de vida de los habitantes. Entonces es un encadenamiento. Entonces tenemos que pensar muy bien a quiénes llevamos a estos puestos, ¿verdad? Y pues involucrarnos, porque al final de cuentas todos nos beneficiamos con la movilidad urbana. Bueno, y súper interesante eso que mencionaron, Rodolfo, porque también generar esas alternativas donde lo que de verdad nos hagan a nosotros decir, bueno, hoy voy a cambiar, voy a dejar mi vehículo en la casa porque tengo una buena alternativa que me hace optar por otro medio de transporte para poder también contribuir en este tema, ¿verdad? Y tal vez como el comentario final, ¿cómo se visualizan ustedes y qué creen que nos haga falta para tener una mejor movilidad urbana a nivel nacional? Porque ya estamos casi que en el cierre del tiempo del programa. Sí, lo que se requiere, pues, toda la priorizar el tema desde los diferentes ámbitos políticos, ¿verdad? Y de la ciudadanía como algo relevante. Nuevamente, para este nuevo cambio de autoridades en los gobiernos locales, el tema de movilidad debe ser muy relevante. Es algo necesario, incluso que en los mismos cantones identificar en todos aquellos centros de salud, de escuela, colegios, cómo se está gestionando la movilidad alrededor, qué facilidades se le están dando a las personas usuarias que están en esos lados. Y ahí es donde vamos a encontrar
muchos puntos, lo que llamo no puntos de dolor, que son importantes a través de estrategia desde los gobiernos locales poder mejorar en los casos cuando así se pueda, ¿verdad? Entonces es en esa línea como un tema relevante. Bueno, que al fin y al cabo lo que comentábamos es calidad de vida, ¿verdad? Calidad de vida, integración para todos y todas, para que todas las personas podamos convivir en esa sana movilidad urbana y podamos tener esa calidad de vida que decías ahora. Bueno, muchísimas gracias a don Delio y también a don Rodolfo por acompañarnos hoy en Proyección INVU. De verdad que para nosotras, como siempre, Tati, es un placer, ¿verdad? Es un placer, se nos fue rapidísimo en la hora, así que ahora sí para los dos, para quienes nos ven a través de streaming y quienes nos escuchan a las 5 de la tarde a través de Radio Nacional, muy buenas tardes. Nos vemos, por supuesto, el próximo viernes.